de proporciones importantes en cuanto a caudal de líquido y caudal sólido. Y como ustedes ven, donde dice Arroyo Leyes, eso culmina ingresando a lo que es la laguna Setúbal, donde se ha ido formando un delta, ¿no? Dentro de la laguna. Entonces, parte de la motivación de la charla es ver cuál es el destino de todos esos sedimentos que ingresan, porque no solamente ingresan cuando hay crecida, sino que ingresan de acuerdo a cuánto produce la cuenca del río Bermejo, que también trae una cantidad sustancial de sedimentos del sur de Bolivia, de la zona de Tarija. Acá se ve una fotografía, digamos, del lado derecho de la laguna Setúbal, y fíjense cómo se distingue muy bien la diferencia del color del agua, ¿no? Como que se estratifica lateralmente, y el color más claro, bueno, lo delata la presencia de los sedimentos, y del lado izquierdo el agua que viene de los saladillos, que es un agua que también tiene la característica, como su nombre lo indica, de tener un alto contenido salino, ¿no? Pero fíjense que se mantiene esa división entre el agua. Entonces, gran parte de estos sedimentos que se ven ahí se originaron en la cuenca del Bermejo, y el río normalmente lo deposita, si hay una época de creciente del Paraná, lo deposita en la planicie de inundación, y es lo que se conoce el material como la carga de lavado, que es el material que tiene menos de 60 micrones de tamaño, ¿no? Entonces, cuando uno ve el sistema desde el aire, está el río Paraná, luego está el brazo, que es el río Colastiné. El río Colastiné es sumamente importante para la ciudad de Santa Fe, porque ahí está la toma de agua potable, y después aguas abajo está la descarga de efluentes también de la ciudad de Santa Fe. Y después, como ustedes verán, el río Colastiné continúa como un brazo, ¿no es cierto?, que se abre en la zona de la isla Chapetón. Esa isla que uno ven allá en el lado derecho, esa isla justamente, ahí donde se iba a poner el eje de la presa de Paraná Medio, sobre la isla Chapetón, y después iba a contar con un terraplén lateral de 240 kilómetros de extensión. Pero el eje de presa, digamos, iba a dejar todo lo que es lo que ustedes ven ahí, iba a ser un ambiente más controlado y seguramente muy diferente. Pero el Colastiné, entonces, es un río que también meandroso, que divaga de acuerdo a la erosión que tiene de las márgenes, y donde ahora ha habido un crecimiento sustancial de la cantidad de gente que vive a lo largo de la Ruta 1. Eso se ha desarrollado mucho, pero lo que está claro es que todos esos asentamientos, todos esos desarrollos están en la planicie de inundación del río Paraná, ¿no? Y ustedes ven después el arroyo Leyes, que se activó, como les decía antes, durante la crecida 82-83, antes el que era más predominante era el Potrero, que termina desembocando en la laguna, y ha ido formando un delta, ¿no?, y una dinámica bastante especial. Entonces, acá hay mucha infraestructura que está dentro de la planicie de inundación del Paraná, y también hay una necesidad actual histórica de obtener agua potable. Y como vamos a ver durante la bajante pronunciada que se dio desde el fines del 2019 hasta el 2022, ¿no?, hasta que se empezó a recuperar los niveles del río Paraná, el sistema sufrió bastante, ¿no? Entonces, una de las preguntas que uno se hace es dónde se depositan los sedimentos finos durante las bajantes y las crecidas. Entonces, cuando uno va en la figura C y cava una zanja en la planicie de inundación, se encuentra que las capas más finas, los limos y las arcillas, se encuentran más profundas, ¿no? Y a medida que
uno explora la planicie de inundación, se da cuenta que predominantemente están los limos y la arcilla, es el material que les mencionaba anteriormente como la carga de lavado. Se llama carga de lavado porque uno no lo encuentra en el río propiamente, sino que lo encuentra fuera del curso principal, ¿no? Entonces hay una dinámica de sedimentos que está asociada con las crecidas y una con las bajantes, porque al río le cuesta muy poco transportar la carga de lavado, no así las arenas, necesita cierta velocidad. Lo que le decía anteriormente, la toma de agua de la ciudad de Santa Fe está sobre el río Colastiné, como está indicado ahí, y la descarga cloacal está aguas abajo de esa toma de agua. Ustedes, como ven ahí, el río Colastiné continúa y llega hasta acá, esta zona donde entra en contacto con lo que se conoce como el canal de acceso al puerto de Santa Fe. Y ahí uno pensaría que el río va hacia el Paraná, que el Colastiné vierte hacia el Paraná, pero en realidad lo que hace es dobla acá en este codo y gran cantidad del caudal del Colastiné accede a través del canal de acceso al puerto y después está conectado aquí hacia la izquierda, se une con el agua que viene del río Salado y eventualmente se dirige hacia al río Coronda, que eventualmente retorna el agua al río Paraná. O sea, un sistema muy, muy complejo. Lo que sucedió durante la bajante del Paraná, que justamente coincidió con la pandemia, fue que los niveles estaban tan bajos en el río Colastiné que no se podía sacar el agua. Entonces se habilitó una toma que está junto al club de regatas, muy pegado al club de regatas y al club Azopardo, ahí donde yo pasé gran parte de mi juventud. En este club, bueno, usando la laguna y haciendo muchas cosas, muchas travesuras en la laguna. ¿Y qué pasaba entonces? Como estaban los niveles tan bajos, el agua que estaba captando la toma de la ciudad, digamos, era el agua de los saladillos predominantemente. Entonces, eso creó bastantes desafíos durante la bajante, que fue muy, muy, muy prolongada. Entonces, todo lo que sucede acá en cuanto a morfología, caudales sólidos, caudales líquidos, tiene un impacto inmediato en la infraestructura, en el bienestar de la gente, ¿no? Esta imagen es de abril del 2020. Acá el Paraná estaba muy, muy, muy bajo, ¿no? Los niveles, y como ustedes pueden ver, se ve, aún no obstante, se ve por el color del agua que había bastante sedimento fino, ¿no? Esta otra imagen ya el 1 de mayo. Fíjense cómo en la zona de la laguna de Setúbal se ve muchísima vegetación emergente, bancos de arena también. Y uno de los efectos predominantes que tuvo esta bajante prolongada es que permitió que se establezca una gran cantidad de vegetación, y eso cambia la dinámica del sistema en el hecho de que cuando vuelve a crecer el río hay mayor resistencia al flujo y eso promueve la sedimentación aún más, y lo que va haciendo, el volumen útil de la laguna se va perdiendo en una forma más acelerada, ¿no? El tema de la vegetación, por cierto, fue el tema del doctor Fabián López. Su disertación fue con el tema de la vegetación, y uno de los trabajos más citados dentro de los trabajos que hemos hecho nosotros, ¿no? En esa época, en los años 90, lo hicimos para el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que en ese momento tenía interés en los humedales. Entonces, esa evolución durante la bajante fue un cambio de paradigma, porque uno normalmente está preocupado por las inundaciones, pero acá el efecto fue contrario, porque bajó el Paraná, llegó a tener caudales del orden de los 7.000 metros cúbicos por segundo, que es un caudal bajísimo, y
Eso hizo que se establezca una gran cantidad de vegetación y que se produzcan bancos de arenas que no van a desaparecer, sino que van a cambiar la dinámica. Este fue el nivel más bajo. La lectura del puerto en la escala de menos 46 centímetros en el puerto de Paraná, y ahí se ve cómo está prácticamente expuesta la laguna. Había gente que cruzaba la laguna caminando, se exponía también a eso porque había zonas donde no había capacidad portante, si se quiere, del terreno. Pero fíjense que todo esto estaba prácticamente seco, y si se bien seguía activo el arroyo Leyes, ¿no? Esto había sido, el impacto fue bastante grande. Es interesante ver cuáles son los orígenes, las crónicas que datan de los jesuitas del siglo XVI. Ellos ya hablaban en esa época del arroyo Leyes, ¿no? Pero el que más se mencionaba era el Potrero. Y a comienzos del siglo XIX, los pobladores rurales de la zona construyen una zanja superficial que atraviesa el albardón costero, lo que les mostraba que era la Ruta 1, ¿no? Con el fin de traer agua desde el Paraná, porque los niveles estaban muy bajos dentro de la laguna, que le entra agua por los Saladillos, por el norte, ¿no? También le entra agua por el río San Javier, que se une a Leyes, pero la idea en esa época era de hacer una zanja para poder traer agua y combatir la sequía que había y mejorar los niveles de la laguna Setúbal. Entonces cuando el río Paraná adquiría niveles superiores, bueno, obviamente traía más agua, pero había también épocas, según relataban, que el flujo podía ser en sentido contrario, si la laguna recibía mayor cantidad de agua y el Paraná se encontraba en estiaje. La mayor creciente que se ha observado en el Paraná continúa siendo la de 1905, donde todo el valle se convierte, para las grandes crecidas, en un gran espejo de agua, ¿no? Que invadía la laguna Setúbal. Los Saladillos también traían mucha agua, pero nunca había daño de tipo erosivo, ¿no? Al menos en lo que se ha podido estudiar. Entonces esa conexión, esa zanja que se había hecho, en condiciones normales uno podía vadearla, podía pasar por ahí, ¿no? Con carretas a lo largo del Albardón, y eso fomentó el desarrollo de lo que se conoce como San José del Rincón, y también fomentó el establecimiento del puerto original de Santa Fe, que estaba sobre el río Colastiné, ¿no? Ahí donde estuvo el primer puerto, ¿no? Luego en el año 1925, un puente que tenía otro destinatario, que había sido construido en Francia, el puente colgante, se termina instalando en la ciudad de Santa Fe, y los pilotes, por ejemplo, se encontraban en suelos que no estaban anegados, o sea, los niveles de agua eran muy moderados en la laguna. El puente se construye en 1925, de características muy especiales, pero fundamentalmente el puente también servía para traer el agua del río Colastiné, el agua potable, con dos tuberías que estaban debajo del tablero del puente, a los costados del puente, ¿no? Y ahí vemos el puente cuando está siendo armado. Bueno, que el puente sufrió muchísimo en la crecida del 82-83 porque se derrumbó uno de los pilares, justo el que estamos viendo ahí. Entonces existe esta conexión entre el Paraná y la laguna a través del arroyo Leyes, el Potrero, ¿no? Y lo que se sabe es que hay un cambio de pendiente muy grande. Las pendientes de la zona del Paraná medio son del orden de 10 a la menos 5, no sea, la caída, ¿no es cierto?,
cuando el agua va por el arroyo Leyes a la laguna Setúbal, tiene una pendiente que es por lo menos un orden de magnitud mayor. Entonces esto resulta en estos desniveles que vemos acá, de orden de 40 a 45 centímetros por kilómetro, mientras que la pendiente entre Curtiembre y Villa Urquiza del Paraná es del orden de 1.2, 1.5 centímetros por kilómetro de longitud. Entonces lo que ocurre es que cuando el agua viene por acá, si bien uno tiene una sección de paso menor, ¿no?, el factor de conducción es menor en ese sentido porque hay menor sección de paso, menor perímetro mojado, pero como tiene una pendiente muy pronunciada, la capacidad que tiene el arroyo Leyes es bastante grande para su tamaño. Y eso, bueno, ha resultado en el hecho de que luego de la crecida que lo formó, el arroyo Leyes se haya transformado en un conducto principal, se haya jerarquizado, como se dice normalmente. Entonces, dependiendo de cuáles son los niveles en el río Paraná, la dinámica de la sedimentación y de las inundaciones cambia mucho, ¿no? Entonces acá se ve, por ejemplo, la evolución desde el año 76, de cómo han ido cambiando los flujos preferenciales dentro del sistema de la laguna una vez que ingresa el agua por el Leyes y por el Potrero, ¿no es cierto? Y cómo se han ido jerarquizando distintos cauces, y lo que queda al final, ¿no es cierto? Este ya es el 2021, el anterior el 2018, 2021 acá. Lo que ha sucedido es que lo que se conoce como el Zanja Brava, que es un tramo que ahora lo vamos a ver en más detalle, es donde se ha acentuado, donde se ha concentrado el flujo. Entonces se formó un delta y ahora el agua está tratando de encontrar un paso de menor resistencia, y ese paso ha resultado ser el Zanja Brava. Entonces, bueno, acá de la cita de algunos colegas, hemos aprendido muchísimo del sistema, ¿no? Pero todavía nos falta mucho para aprender porque, bueno, hay una tridimensionalidad, si se quiere, que hay que tener en cuenta. Cuando uno ve todo esto, lo ve siempre en un plano, y lo que hay que tener en cuenta es que hay diferencias de elevación, y como los gradientes son pequeños, el agua trata de elegir, de negociar por dónde va a pasar y por dónde va a transportar los sedimentos. Entonces la situación actual, digamos, es que la laguna Setúbal se ha ido sedimentando a una tasa que es bastante mayor de lo que se esperaba, y ahora con este ciclo de la bajante, donde se estableció tanta vegetación y bancos de arena, eso va a hacer que el proceso de asolvamiento, si se quiere de decirlo de alguna manera, o de sedimentación, se va a ir acelerando. Entonces, cuando uno ve la morfología individual de cada uno de los cursos de agua que están ahí dentro del delta, tienen distintas características. Hay un lugar, una zona en particular, que es el Zanja Brava, que es lo que se ve en esta zona de acá, este tramo, ¿no?, donde ahí el flujo se concentra y hay una singularidad hidráulica, hay un escalón de fondo que se forma, donde el agua viene y de repente el fondo, hay un fondo calcáreo, un fondo sólido que no es erosionable, que se encuentra en esa zona, y el agua se sube ahí y eso se comporta como un vertedero de pared ancha, ¿no? Cambia la velocidad totalmente, cambia el régimen del flujo, ¿no? Y eso hace que el flujo se concentre en esa zona, en el Zanja Brava. Entonces ahí ven los niveles de agua y qué es lo que sucede con el fondo, ¿no? Y algunas de las mediciones que se logran con ADCP. Entonces toda esta dinámica que parecía que estaba
bien definida, ¿no?, de qué es lo que iba a suceder con la laguna. Sí, bueno, que eventualmente iba a haber sedimentación. Ahora se ha acelerado y ha cambiado mucho el sistema. Y esto tiene que tener en cuenta que es un lugar que está donde hay mucha recreación, pero lo que es cierto, que muestra la figura esta, es que el Zanja Brava, después de la crecida 82-83, se ha ido potenciando. Y lo otro que ocurre es que la vegetación se ha ido asentando y lo que se está perdiendo es el área libre, digamos, de la laguna, va disminuyendo en forma consistente. Otro lugar notable es lo que se conoce como el Riacho Santa Fe, y la pregunta es si se convirtió en humedal. Entonces, el Riacho Santa Fe está muy cerca de lo que es el campo de la universidad, y es como lo pueden ver ustedes, es en esta zona que está acá. Acá apareció un video, pero no sé si esto funciona, a ver. Creo que no. Y ahí funciona. El Riacho Santa Fe, como vamos a ver ahora, históricamente, esa fue la primera canalización de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Esto que está acá, ¿no? Está agua abajo del puente colgante, del puente Oroña, y el riacho se utilizó durante muchos años para navegación, ¿no? Pero en realidad la historia del lugar, como vamos a ver ahora, cuando comenzó la ciudad no había acceso a agua potable, ¿no? Y lo que se resolvió hacer en ese momento fue excavar una zanja prácticamente y tratar de hacer que el agua ingrese, ¿no? Les confieso que me había olvidado que estaba este video acá, ¿sí? Pero uno normalmente tiene suerte, ¿no? A veces. Una vez que se estableció Santa Fe, estamos hablando acá del año 1665, el procurador de la ciudad pidió si se podía tratar de lograr un brazo de agua, una conexión con el río Paraná para traer agua a la ciudad, que trajese agua hacia la laguna. Y ese mismo año, en diciembre de ese mismo año, se comienza a pico y pala, obviamente en esa época, a excavar lo que era el precursor del riacho Santa Fe, ¿no? Esta fue la primera obra, entonces, la primera obra realizada por la mano del hombre que alteraron el sistema en esa zona. Entonces hay algunos mapas, como este, por ejemplo, que es si no me equivoco, de 1811, donde se ve cuál era la traza del río. El Paraná está acá del lado derecho, y eso era parte de lo que era el Colastiné, que después se fue corriendo, pero también estaba conectado, como vamos a ver ahora, a lo que es el riacho Santa Fe. Entonces ahí está una imagen de 1974. Entonces acá lo que se hacía, y la de 1811, acá se lo canalizó, y lo que se hacía en ese momento era, se navegaba por acá, uno iba navegando, había como unos micros lancheros, digamos, ¿no? Largos, botes largos, que llevaban a la gente a través del riacho Santa Fe, la sacaban al Colastiné, y después estaba lo que se llamaba el tiradero viejo, salían al Paraná, y ahí había una balsa que se podía tomar en lo que se conocía como la zona de la isla Verduc, ¿no? Bueno, lo que sucedió es que la entrada en el Colastiné al riacho Santa Fe, durante la bajante
del Paraná, esta bajante última, cuando el nivel llegó a un mínimo, ahí se vio claramente que el riacho Santa Fe estaba prácticamente tomado por la vegetación, y eso se veía claramente porque en la curva que ven inferior ahí del riacho, o mejor dicho, del río Colastiné, se había producido una barra de sedimentación en la parte interna, y esa barra que está ahí bloqueaba la entrada al riacho Santa Fe. Entonces dejó de entrar el agua, hubo esfuerzo para tratar de lograr que se mantenga eso, pero no fueron exitosos. Y esto es un poco lo que quedó de la morfodinámica de lo que estaba ahí del riacho, pero ahora el riacho prácticamente es uno de los pocos casos donde se ha invertido, y algo que era una vía navegable se ha convertido en un humedal, porque si bien hay tareas para tratar de remover la vegetación, eso no se ha logrado. Entonces, hasta el año 1885, como dice acá, la fisonomía de la zona inmediata, Santa Fe y Paraná, se mantenía la vinculación entre la ciudad de Paraná y la ciudad de Santa Fe a través del riacho Santa Fe, con una salida al Colastiné y posteriormente al Paraná. Entonces el primer puerto de Santa Fe estaba sobre el Colastiné. En 1886, durante la época del gobierno del doctor Zavalla, se construye también la primera línea de ferrocarril, ¿no?, de la cual hoy quedan simplemente los pilotes, la compañía francesa, y se tiende la línea desde Santa Fe hasta el puerto de Colastiné y San José del Rincón, ¿no? Eso fue el 15 de octubre del 86, de 1886, comienza a funcionar el puerto sobre el Colastiné. Entonces ahí había transporte de cargas, ¿no es cierto?, que salían al puerto en esa época, y hay un emprendimiento ferroviario que era importante. A Santa Fe llegaba el ferrocarril francés, con una extensión que tenía el puerto de una zona de 2 kilómetros de muelle, y que inclusive ya contaba en esa época con elevadores de granos. Esta línea ferroviaria cruzaba la laguna Setúbal y continuaba mediante terraplenes sobre las islas, a una cota de 8 metros aproximadamente sobre el hidrómetro del puerto de Santa Fe, y ahí se ve una fotografía del diario donde se muestra el ferrocarril. Entonces la dinámica del Colastiné y la dinámica del riacho Santa Fe y de toda la zona ha tenido un impacto muy, muy grande en todo esto, sobre todo proceso erosivo con las rutas, protección de las rutas, los puentes. Pero ahí ven en 1907 dónde estaba ubicado el puerto, en amarillo sobre el río Colastiné, ¿no?, que salía en esa época, salía de este lado, luego se fue corriendo, y ahí estaba, se ve en esta zona, se ve lo que era el riacho Santa Fe. Esta es la famosa Vuelta del Paraguayo, donde había un club ahí, y esto se rectificó también. Entonces esa era fue la primera entrada del agua a la ciudad. En 1904-1910 empieza una etapa de grandes obras en Santa Fe, la construcción del pueblo actual, la rectificación del riacho Santa Fe y los canales de acceso, ¿no? Este dibujo se supone que corresponde a 1910. Bueno, y con eso le doy las gracias, y nuevamente le repito mi agradecimiento por este reconocimiento, y los dejo con una imagen del sistema, ¿no?, que nos recuerda que hay mucho por estudiar todavía, y el impacto que todo esto tiene en lo que es la infraestructura, el desarrollo, y cada vez está más claro que hay que empezar a escucharla más a la naturaleza, porque obviamente está muy enojada, y todas las cosas que suceden, inundaciones, bajantes, sequías pronunciadas,
todos estos extremos nos están haciendo repensar muchas de las obras de ingeniería que hemos hecho a través de los años y cómo podemos mejorarlas, mantenerlas y mejorar la calidad de vida de las personas con armonía también con la naturaleza. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la presencia y la alocución de nuestro flamante doctor honoris causa, el doctor Marcelo García, y también agradecemos la presencia de todos ustedes. Finalizamos este acto con los acordes del himno universitario Gaudeamus Igitur.